Seguimos con nuestra clase de historia hoy lunes 28 de septiembre de 2020 y en esta ocasión vamos a ver el tema de la vida cotidiana en el campo y la ciudad en México durante el siglo XIX. El siglo XIX corresponde a los años entre 1801 hasta 1900. Es lo que corresponde del siglo XIX. Y ustedes bien saben que la independencia fue desde 1810 a 1821 y posterior de 1821 a 1855 se vivieron todos ese tipo de cambios sociales y políticos en México. Hubieron diferentes presidentes, hubieron cambios del gobierno, hablábamos del centralista, del federalista, hubieron varios cambios en ese transcurso y es el que corresponde a este periodo. Pero ¿cómo era? Vamos a hablar de cómo eran las personas en el campo y la ciudad. Aquí les puse algunos puntos claves, pero les voy a leer esta lectura. Quiero que pongan mucha atención, relájense, concéntrense y escuchen esto. La vida cotidiana en el campo y la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas, o sea, al campo. Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas, que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a estas propiedades. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva, escribo aquí, leva, o reclutamiento forzoso para el ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares, lo cual causó la desintegración de las familias y poblados. Bueno, pues bien sabemos que en el campo las personas eran muy pobres y meramente se dedicaban al campo, a las cuestiones agrícolas. Y pues como no tenían mucho dinero, se vieron obligados a irse a trabajar a lugares, a ranchos o haciendas, donde habría personas adineradas y les pudieran pagar. Es por eso que se tiene como el concepto de que siempre los hacendados tenían a sus trabajadores y eran pura gente pobre, gente campesina, porque de alguna manera ellos podían sobrevivir de esa manera sirviendo a gente que tenía más dinero. Y pues había muy poquita gente así en el campo. Pero se enfrentaron ante un problema que llegaron los militares y se dio la leva o el reclutamiento forzoso, que es llevárselos y decir, ¿saben qué? Estamos en guerra. Acuérdense que hablamos de que estuvieron en el periodo de guerra. Pues llegaron, vénganse, vámonos a la guerra. Pero es que yo no quiero ir. Está mi familia aquí en el campo. No me importa, vámonos. Y se los llevaban a fuerzas para pelear y terminaban muertos por allá en la guerra. Así era la situación, muy lamentable, muy triste. Pero eso se vivió en el campo. Y seguimos. En las ciudades la vida cambió poco a poco. En buena medida, las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico. También había en menor cantidad empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios, militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo. Muchas personas del campo se empezaron a ir a la ciudad, que desempeñaban diversos oficios como aguadores, vendedores ambulantes o cargadores en los mercados. Otros, debido a las circunstancias, se veían obligados a convertirse en limosneros.
En las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país circulaban periódicos y revistas y la gente comentaba los asuntos del día, pues aunque solo unos pocos sabían leer, no faltaba quienes leyeran en voz alta las noticias. Además, las fiestas religiosas también comenzaron a organizarse, conmemoraciones cívicas como el grito de independencia. Fíjense nada más, desde ya unos años posteriores a la independencia, pues nos dice aquí, por ejemplo, el grito de independencia que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812 en Huichapan, Hidalgo. No todos los niños asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a sus padres en las labores cotidianas. Las ciudades eran pequeñas y en ellas se destacaban generalmente los templos, mercados y palacios de gobierno. También en esa época la población acudía a divertirse a las corridas de los toros, jaripeos o bien a las peleas de gallos. Asimismo, era común ver a las personas divirtiéndose con juegos de azar. Por ese tiempo apareció el libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, del alemán Alexander von Humboldt, que describía la situación de nuestro país en los ámbitos biológico, geográfico, económico y social. Este libro despertó gran interés en Europa por la riqueza cultural y natural de México y ocasionó la visita continua de viajeros italianos, franceses, ingleses y alemanes. Fíjense nada más, la ciudad, visualícenla cómo se vería, tenía de diferentes oficios, desde cargadores, empleados domésticos, vendedores ambulantes. También teníamos algunas profesiones como médico, abogado, ¿qué otro tenemos también? Funcionarios públicos, profesores, y las personas que estaban viajando al campo también estaban teniendo problemas, pues se dedicaban a cargar, a vender y algunos hasta pedir limosna, como decía ahí la lectura. También pues tenían diversas actividades como los gallos, los jaripeos, las corridas de los toros. Y algo que llama mucho la atención, que las publicaciones que hacían en los libros de cómo era la vida aquí en México les llamó la atención a los europeos y por eso es que se empezaron a venir. Por eso les empezó a interesar la riqueza cultural y natural de México y empezaron a venir. Por eso es que se dieron también las guerras que hablábamos, los intereses que tenían ellos en las minas, en el territorio, en su riqueza natural también. Todo eso influyó para que empezaran a venir personas de otros países y empezar a ver toda esta diversidad cultural en la ciudad, en las ciudades importantes de México. Y pues aquí a ver si se alcanzan a ver, les pongo una escena, dice escena popular del mercado, y tenemos ahí a varias personas, algunos bien vestidos, otros vendiendo, pero pues se veía muy distinto. Recuerden también ahí que dice en la lectura que se veían ciertas iglesias o palacios de gobierno o edificios así importantes. También aquí tenemos mujeres moliendo maíz en metate y preparando tortilla. Tenemos aquí a ciertas mujeres haciendo sus actividades cotidianas también. Y tenemos otra que dice escena del siglo XIX. Tenemos ahí a un hacendado con algunas mujeres y a otra mujer haciendo los quehaceres domésticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta tarea? Ustedes me van a hacer un pequeño resumen con las ideas principales. Esto que escribí aquí es lo mismo que les estuve comentando. Con el título La vida cotidiana en el campo y la ciudad del México siglo XIX. Van a poner las ideas principales, las actividades que realizaban y me van a hacer algo breve, algo sencillo, no se extiendan tanto.
Y me van a dibujar ustedes cómo se imaginan esos personajes tan característicos de esa época. Pueden investigar en internet a ver cómo era la situación en esa época. Pueden dibujar a lo mejor a algún mendigo pidiendo limosna, pueden dibujar a un comerciante, pueden dibujar a un médico de ese tiempo con su traje así muy elegante. Pueden dibujar a las mujeres cómo eran las mujeres en esa época, las actividades que hacían. Pueden dibujar un ranchito así con una hacienda. Pueden dibujar los edificios principales, las iglesias, el palacio de gobierno, algunos edificios importantes. Que me dibujen un panorama así con varios personajes de cómo era la vida en ese entonces. Esa es la actividad de hoy. Espero pronto sus trabajos, que tengan un bonito día.